guerrerosSME.blogspot.mx en noticias del SME en frecuencia laboral 20 de octubre del 2012. Lucas Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 20 de octubre del 2012. Ayer tuvimos una buena noticia, Martín. Salió libre Márquez. Sí, hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en Resistencia. Efectivamente, a las 2 de la mañana, con 3 minutos, salió libre nuestro compañero preso político Miguel Márquez Ríos, después de estar detenido casi 2 años en las cárceles del gobierno. Y desde aquí enviamos un saludo a Miguel Márquez Ríos, a toda su familia, y esa es una buena noticia para la resistencia de nuestra organización sindical. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Martín, y hablando de los que saludaban en el auditorio, se refería a la recepción que le hicieron a Miguel Márquez después de que el viernes, es decir, ayer, a las 2 de la madrugada, con 3 minutos, salió libre, bajo caución. Sí, es importante señalar a todos los trabajadores del país y al pueblo en general que Miguel Márquez Ríos, que fue detenido de manera ilegal con uso excesivo de la fuerza pública, más de 200 efectivos para detenerlo cuando él acudía al Congreso local de Puebla para entregar un documento e impulsar un punto de acuerdo. Los delitos que le acusaron fue privación ilegal de la libertad de policías federales, ir en contra del consumo de la riqueza nacional, daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, bloquear vialidades públicas. O sea, peor que al Chapo Guzmán fue consignado nuestro compañero, y después de casi 2 años de que en ese juzgado donde fue consignado, lo cambiaron al juez 3 veces. Después los que eran testigos ya no se encontraban en las dependencias, otros no existían. Cuando se logró alcanzar un amparo, ese amparo para que pudiera salir bajo caución, el Ministerio Público apeló 2 minutos antes de que se venciera el plazo, se fue a un colegiado, el colegiado no revisó el fondo, sino dijo el colegiado hay que reponer el procedimiento, y puso una lista de una serie de funcionarios, esquiroles de la Comisión Federal de Electricidad, para que fueran llamados a juicio. Todo esto es lo que ha ido dilatando el proceso hasta que se impulsó un incidente de traslación del tipo de delito, porque hay modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales. Anteriormente, este tema de la privación ilegal de la libertad ante un mitin, ante funcionarios o dependencias públicas, se prácticamente consideraba como si fuera secuestro. Se modificó, entonces cualquier preso que esté en la cárcel se puede acoger a la ley que mejor le favorezca. Lo habíamos ya interpuesto en varias ocasiones, se había negado por parte de los jueces, hasta que un incidente más que se promovió fue resuelto. Sin embargo, la caución que le pusieron fue de 920,000 pesos. Para que no saliera, ¿no? Para que no saliera, fue otro de los problemas que tuvimos. Sin embargo, la solidaridad de los jubilados, de los trabajadores, del pueblo en general, incluso en el propio reclusorio los reos estuvieron apoyando con recursos. Ahí me tocó en Pachuca estar en una asamblea, una niña de 10 años subió a la asamblea a depositar 50 pesos, dices, para que salga Miguel Márquez Ríos. Logramos tener los recursos. Después el juez decía, no les podemos recibir en efectivo, tenemos que revisar que no haya billetes rotos, que no haya, o sea, 1,000 cosas. Por eso salió a las 2 de la mañana, afortunadamente. Ya hicimos una recepción con él en el sindicato el día de ayer, en Insurgentes 98. De ahí nos trasladamos a Beristain, Puebla, y a la división de Necaxa, donde tuvimos una asamblea a las 6 de la tarde muy emotiva, con mucha presencia de jubilados, de trabajadores, de familias. Estuvo llenísimo el auditorio de la división de Necaxa, y ahí la presencia de Miguel Márquez Ríos, que casi 2 años estuvo en las cárceles del gobierno, va a seguir su proceso, pero ya en libertad. Y en más información, el senador Manuel Bartlett se reunió con la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado miércoles 17 de marzo del 2012 para conocer los alcances del amparo a favor del SME, que otorgó el Tribunal Colegiado
en donde reconoce que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de los electricistas en resistencia. El abogado del ESME, Carlos de Buen, explicó por qué el anuncio del secretario de Gobernación de que solicitará un recurso de revisión no procede. Nosotros pedimos amparo en contra del laudo de la Junta que aprobó la terminación de las relaciones de trabajo, y este es el amparo directo que resolvió el día 13 de septiembre, si mal no recuerdo, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, pero cuyo contenido, cuyo sentido realmente no lo conocimos sino hasta el lunes de la semana pasada, el 8 de octubre, en que se publicó la sentencia, y para sorpresa nuestra, debo decirlo, es una sentencia como la ha calificado don Martín Esparza histórica, porque es una sentencia que entra al fondo del asunto y que resuelve los dos temas fundamentales de ese amparo. No hubo una fuerza mayor que diera oportunidad a las relaciones de trabajo. El propio gobierno fue el que alegó en voz del presidente de la República, el secretario de Trabajo, todos alegaron un problema económico. Entonces, no procede la fuerza mayor, y segundo, sí es patrón sustituto Comisión Federal de Electricidad. El tema de fondo está resuelto. Se ha planteado la posibilidad, lo dijo el secretario de Gobernación, en la actual, de promover un recurso de revisión. Formalmente se puede. Este recurso de revisión solo se puede dar por dos cuestiones. Una, en caso de que el tribunal colegiado hubiera declarado inconstitucional algún artículo, en este caso la ley del trabajo. No es el caso, no hubo ninguna declaración de inconstitucionalidad. Y segundo, en caso de que hubiera hecho una interpretación directa de la Constitución, tampoco es el caso. Hay invocación de los artículos típicos, un amparo, el 14, el 16, el 17, garantía de audiencia, de legalidad, la exhaustividad, pero no entra en ningún momento el audio, a pesar de su volumen, 449 hojas, analizar el texto de estos artículos. No hay, por lo tanto, ninguna interpretación directa de la Constitución. Pero aún más, este amparo se llevó a la Corte, se le pidió a la Corte que lo trajera, y la Corte dijo, no lo traigo porque es un tema de estricta legalidad. Y ya resolvió la Corte de antemano que no hay problema de constitucionalidad. El pasado miércoles 17 de octubre también el ESME presentó un recurso de apercibimiento para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acate el laudo del tribunal colegiado en el que se debe emitir que CFE es patrón sustituto, Martín, y que se les debe pagar los salarios caídos. Sí, se interpuso ese recurso el día miércoles y tenemos ya el documento en donde este colegiado el día jueves emitió un acuerdo para decirle a la Junta Federal que tiene 24 horas para que se cumpla la sentencia, porque cada día que pasa es en perjuicio de los trabajadores que no tenemos el empleo y el ingreso. Por eso se otorgó el amparo, porque se violan derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así lo dice la sentencia. Entonces ya fue notificada la Junta Federal de Conciliación, fue notificada el día jueves por la tarde. Las 24 horas en días hábiles se vencen el próximo lunes. Por eso un grupo de senadores y de diputados ya solicitaron una cita con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el lunes a las 10 de la mañana. Hacemos un llamado a todos los trabajadores, jubilados, a las familias en resistencia, para que nos acompañen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y hacer valer la sentencia que obtuvimos, que es una sentencia histórica que le da el triunfo al movimiento obrero en este país. Hay una manifestación de campesinos aquí en la entrada por Indios Verdes, Martín. Sí, ayer me tocó observarla cuando íbamos para Necaxa, y hay un cerco de granaderos del gobierno del Distrito Federal en las inmediaciones del Estado de México y el distrito sobre la autopista México-Pachuca, y ya los obligaron a acamparse ahí. Ellos vienen en protesta al Senado de la República porque no les han cumplido con sus programas en el campo, son del estado de Veracruz. Entonces hacemos un llamado a las autoridades para que, lejos de que se les permita la libre manifestación y el tránsito, pues se les cumplan con sus demandas. Hoy estamos regresando a la época del porfiriato, que te decían que no, pidiera golpes cuando ya estaban etiquetados recursos, y además por la terrible desigualdad que estamos viviendo en este país. El jueves que estuvimos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, también preparaban este gobierno cómo criminalizar la protesta del ESME. Llegamos a conocer de nuestro
asunto para el nuevo laudo, y de inmediato ellos cerraron las puertas. Y adentro ya tenían abogados, notarios públicos, para decir que el ESME había secuestrado a los funcionarios de la Junta, y todas las audiencias que suspendieron, porque ellos cerraron las puertas, tenemos los videos, incluso nosotros previendo todo eso, porque ya los conocemos, llevamos un notario público que diera fe que ellos son los que cerraron las puertas, y adentro ya traían un buen número de PFPs listos para reprimir a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y estamos ahí, fíjate, desde el día 9 de octubre fue notificada la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por parte del colegiado para emitir el nuevo laudo. Del 9 de octubre a la fecha ya pasaron bastantes días, bastantes horas, y de acuerdo a la ley de amparo son 24 horas, y de ahí máximo tendrán 5 días para poder tener el nuevo laudo y entregárselo a los representantes de la Junta para ver observaciones y votarlo y firmarlo y resolver algo que el Poder Judicial ya dio. Entonces, así se están preparando estos. Me dicen, cualquier mitin, protesta en un edificio público, van a equiparar como si fueran secuestros. Así lo hicieron con Miguel Márquez Ríos. Por eso hay que tener nuestra cámara de video, no engancharnos, hacer muy claro que quienes están cerrando las puertas con la fuerza pública son ellos, y lo quieren revertir para estar criminalizando la protesta, que es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos. Licenciado Luna, usted estaba dentro de la Junta Federal de efectivamente, y lo que es lamentable es cómo las autoridades, como usted efectivamente dice, lejos de oír, de escuchar y de resolver, lo que hacen más bien es buscar mecanismos para criminalizar a las gentes que protestamos precisamente por esa falta de atención. Yo estaba dentro de la Junta, e inmediatamente cuando les avisaron que llegaba un contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas, empezó una movilización de gente, es decir, ya estaban preparados porque había notarios públicos en las 2 entradas que tiene la Junta Federal. E inmediatamente dieron instrucciones que todas las audiencias se suspendieran. Incluso yo estaba en una audiencia y se suspendió en ese momento, y querían decir ahí que la audiencia se suspendía por causa de fuerza mayor, toda vez que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas impedían que se llevaran a cabo las audiencias, a las cuales varios abogados nos negamos y exigimos que se continuara con la audiencia. Pero la decisión, incluso del presidente, al menos de la 14 bis, fue determinar, mencionando que suspendía por causas de fuerza mayor, cuando no existían causas de fuerza mayor dentro de la Junta. Ahora lo aplican en todo. Así es. Y después, posteriormente, a un grupo de abogados que pretendíamos salir no nos dejaban, y ante la manifestación que hicimos de decirles que ellos eran los que nos estaban secuestrando, ya nos permitieron la salida, pero eran ellos los que estaban instrumentando ese tipo de cosas. De la reforma laboral neoesclavista y neocolonialista que van a empezar a votar el lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, y que pues se van a basar, porque ellos nada más revisan la que aprobaron en la Cámara de Diputados y que elimina 36 derechos conquistados por los trabajadores. Ernesto Gándara, senador del PRI, dijo que a más tardar el próximo jueves 26 de octubre estará dictaminada y pasará al Pleno para su votación, aunque ayer el senador Luis Sánchez del PRD en entrevista alertó que podría pasar al Pleno desde el martes, o sea que el mismo lunes se reúne la comisión para dictaminar y ese día resuelven y vámonos el martes. Ahora están diciendo que a lo mejor no llegan a un acuerdo en la comisión, pero pasa directo al Pleno. Pero en mi experiencia, lo que deciden en la Comisión de Trabajo, eso mismo queda en el Pleno, Martín. Sí, es increíble que legisladores estén tratando de modificar la Constitución a través de una reforma a la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Tuvimos la oportunidad de estar el 11 de octubre allá, y esta reforma es inconstitucional. Y lo dejamos categóricamente ahí en la mesa, que mientras el constituyente de 1917, los nombres como Belisario Domínguez quedaron inscritos con letras de oro en el Congreso, estos que aprueben esta reforma laboral en contra de los trabajadores, sus nombres deben de quedar grabadas en las plazas públicas como traidores a los trabajadores y traidores a la patria. Entonces aquí tenemos que observar que todos los trabajadores es momento de la autonomía de los sindicatos, de gobiernos y de patrones, de convocar a la participación y a la movilización. Por menos de esto, Europa se está convulsionando. Y aquí hacemos un llamado entonces a todos los trabajadores y a los jóvenes
porque va etiquetado a los jóvenes que son los nuevos trabajadores, para que haya puros trabajos eventuales, no haya estabilidad en el empleo. Entonces hacemos un llamado a todos. Estamos convocando a una convención nacional de trabajadores el día 31 de octubre. Sin embargo, pues por lo que observamos, que le están tratando de cambiar los esquemas en cuanto a la reforma para ser votada. El PAN y el PRD están impulsando el tema de la autonomía sindical a través de la elección de los representantes, que un voto directo y secreto, voto universal, la transparencia y rendición de cuentas de los representantes a sus propias bases. Sin embargo, hoy sale la noticia de que los empresarios y Calderón dice, así como está hay que votarla. Y en estos días se va a reunir Emilio Gamboa con Peña Nieto para ver el voto de los propios priistas, y algunos otros van a hacer lo mismo que hicieron en la Cámara de Diputados. Va a salir algunos diputados que no se presentaron para que la voten tal y como la aprobó la minuta en la Cámara de Diputados. Hay que preparar entonces la resistencia, y aquí la Corte tendrá que observar que esta reforma es inconstitucional. No puedes modificar la Constitución a través de una ley secundaria. Efectivamente, creo que una de las principales causas por las cuales tenemos que defender nuestra Constitución y nuestras leyes, porque nos garantiza hasta ahorita la estabilidad en el empleo, y con la reforma que pretenden hacer, pues la estabilidad prácticamente queda nula, porque prevalecen los contratos a prueba, los contratos por capacitación, los contratos hasta 180 días, y lo peor de los casos es que pretenden decirnos cómo deben funcionar las organizaciones sindicales, y cuando el gobierno tiene la facultad para impedir este tipo de cosas, como lo vimos recientemente en el caso de la reelección o la perpetuidad de doña Elvester en el sindicato de los trabajadores de la educación, ahí sí es el tipo de sindicatos que quieren tanto los empresarios como el gobierno, sean del PAN, sean del PRI, es el tipo de sindicatos que quieren, y a los sindicatos que llevan verdaderamente una vida democrática se les pretende castigar, se les pretende imponer reglas diferentes, como sucedió en el caso de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando les negaron la toma de nota, no obstante que la inmensa mayoría de los trabajadores había votado y tomado la decisión quién quería que fuera su dirigente, que en el caso concreto era el compañero Martín Esparza. Esto es lo que nos debe motivar a todos los trabajadores y no trabajadores, porque aunque algunos tengamos el ejercicio profesional de otra manera, pero también nos afecta porque no podemos permitir que en este país se transgreda nuestra Constitución, porque es lo que norma o lo que da una posibilidad a que convivamos las diferentes clases sociales que habitamos este país, y al transgredir la Constitución prácticamente nos deja en un estado de esclavitud e indefensión a todos, y yo creo que debemos no solamente protestar, sino prepararnos para las siguientes batallas que tendremos que dar ante la Corte por los posibles amparos que tengamos que hacer. Bueno, porque no es una ley que mejore a la situación de los trabajadores, sino la empeora. Así es. La empeora, y estaba la CTM planteando que va a proponer que se elimine el pago por hora, pero como ya no le tengo confianza a los priistas, porque ellos plantean algo en contra para negociar, y ya si negocian y llegan a algo que les conviene, lo quitan. Entonces la verdad no es nada que se pueda decir si van a ir contra el pago por hora, pero lo estuvieron diciendo en la semana. Y bueno, pues hubo muchas declaraciones en la semana, muchos dimes y diretes, pero la realidad es que lo que se va a decidir a partir del lunes. Y ahí ya entonces empezaremos a reportar todo lo que se vaya transgrediendo a nuestros derechos. Y el día lunes, a partir de las 10 de la mañana, toda la resistencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a hacer valer la sentencia que nos fue otorgada por el colegiado del distrito en materia laboral. guerrerosesme.blogspot.mx